Bienvenidos a todos a vuestro canal favorito sobre la era prehistórica. Mucho antes de que nuestra especie se aventurara fuera del cálido continente africano, los neandertales habitaron las tierras de Europa y Asia, en una era que hoy nos parece casi mítica. Este pueblo intrépido sobrevivió en un mundo repleto de imponentes depredadores y criaturas gigantescas, enfrentándose a desafíos tanto ambientales como de competencia con otros homínidos. Los felinos tienden a atacar a sus presas a corta distancia, apuntando a la cabeza, cuello y hombros, lo cual debió de ser aterrador para los neandertales que los enfrentaban. Sin embargo, también tenemos evidencia de que estos cazadores prehistóricos se atrevieron a cazar a los propios leones de las cavernas. En un ejemplar de león encontrado en Alemania y datado en aproximadamente 48.000 años, se hallaron marcas en las costillas que sugieren un golpe letal realizado con una lanza de madera. Este hallazgo podría ser una de las primeras evidencias de la caza de grandes depredadores en la historia de la humanidad. Aunque parezca increíble, aún hoy existen registros de pueblos indígenas de Sudamérica cazando jaguares con lanzas de madera. Este ejemplo nos recuerda la increíble destreza de los humanos antiguos para cazar con armas aparentemente simples. Los neandertales lograron abatir a un león de las cavernas y tras la caza seguramente habrían aprovechado la carne para alimentar a toda la tribu. Existen pruebas adicionales de que los neandertales desollaban a estos felinos. En un ejemplar de hace más de 190.000 años, las marcas en los colmillos indican que el cazador trataba de retirar la piel en una sola pieza. Uno podría imaginarse a un neandertal envuelto en una capa de piel de león de las cavernas. Es posible que los neandertales cazaran a los leones no solo por alimento, sino también para eliminar competidores en la búsqueda de presas y territorios. No obstante, los leones de las cavernas no eran el único peligro. Durante el último período glacial, los leopardos habitaban Europa. Aunque estos leopardos eran, en promedio, más grandes que sus parientes modernos, su comportamiento parece haber sido similar. Algunos yacimientos revelan evidencias de la presencia de estos leopardos, aunque los registros de interacciones con neandertales son limitados. Otro depredador que habitaba en las tierras de los neandertales era el tigre. Incluso en tiempos históricos, el tigre del Caspio se encontraba en los alrededores del mar Caspio y en las montañas del Cáucaso, una región situada entre Europa y Asia. Estas áreas fueron ocupadas por neandertales, incluso en zonas tan frías y remotas como Siberia. Es sorprendente imaginar que estos homínidos se cruzaron con tigres en numerosas ocasiones. Los tigres, distintos en comportamiento de los leones de las cavernas, suelen ser cazadores sigilosos y hasta hoy se sabe que acechan a los humanos. Un neandertal solitario bien podría haber estado entre sus presas. Otro gran depredador con el que los neandertales interactuaron fue el jaguar europeo, conocido científicamente como Panthera gombachoensis. Este jaguar era más grande que los actuales jaguares americanos, con un peso que oscilaba entre 70 y 210 kilos. Vivió en Europa durante cientos de miles de años, cazando grandes presas hasta su extinción hace unos 300.000 años. Esto coincide con la época de los neandertales, lo que hace casi seguro que ambos compartieron el mismo entorno y se enfrentaron en más de una ocasión. Sin embargo, uno de los felinos más temibles que compartía el territorio de los neandertales fue el Homotherium, también llamado gato cimitarra. Esta especie debe su nombre a sus largos y curvados colmillos que podían llegar a medir hasta 15 centímetros. Estas armas especializadas probablemente le servían para desgarrar las arterias de presas de gran tamaño. A pesar de ser más liviano que otros grandes felinos de la época, con un peso que variaba entre 150 y 250 kilos, el Homotherium era el doble de pesado que la mayoría de los neandertales, lo que le daba una clara ventaja en combate. Ya hemos mencionado 5 grandes felinos letales que cohabitaron el territorio de los neandertales, pero no son los únicos. La hiena de las cavernas, por ejemplo,
era tan temible como cualquier gran felino. Estas hienas eran aproximadamente un 20% más grandes que las hienas manchadas actuales, pesaban entre 80 y 100 kilos y poseían mandíbulas increíblemente poderosas y cráneos robustos, capaces de destrozar algunos de los huesos más grandes de su época. Existen marcas de mordeduras de hienas en huesos de neandertales encontrados en yacimientos como la Chapelle-aux-Saints y Les Seyssys, lo cual indica que estos homínidos probablemente murieron en circunstancias violentas y acabaron en los estómagos de estas voraces hienas de las cavernas. Neandertales e hienas competían por las mismas presas y también por refugio en cuevas. Imaginar lo aterrador que habría sido enfrentarse a una hiena de las cavernas en la penumbra de una cueva helada nos recuerda lo afortunados que somos de vivir en tiempos más seguros. Comencemos adquiriendo una comprensión básica sobre los propios neandertales, ya que aún hoy existen muchos mitos sobre su naturaleza y forma de vida. Los primeros neandertales surgieron hace alrededor de 430.000 años en la península ibérica. Se cree que descendían del Homo heidelbergensis, ancestro también de nuestra propia especie. En África, el linaje de los primeros humanos evolucionó de forma distinta, mientras que en Europa, hace unos 300.000 años, los neandertales desarrollaron rasgos únicos. Estos homínidos eran generalmente de menor estatura que el humano promedio moderno. Los varones alcanzaban una altura aproximada de 1 metro con 64 centímetros, aunque su complexión era notablemente más robusta. Pesaban en promedio entre 70 y 80 kilogramos, lo que les daba una estructura física poderosa, con hombros anchos, extremidades fuertes y huesos densos. La tecnología que desarrollaron a partir de la piedra es un ejemplo de su ingenio. Produjeron afiladas puntas de lanza y cuchillos de madera, herramientas que hoy en día resultan difíciles de replicar. Las lanzas halladas en el yacimiento de Schöningen, en Alemania, con una antigüedad superior a 400.000 años, demuestran que ya fabricaban jabalinas de madera complejas en aquellos tiempos. Los neandertales probablemente usaban lanzas de empuje con robustas puntas de piedra, así como cuchillos y jabalinas de madera, en combinación con sus imponentes físicos. Esta combinación los hacía cazadores formidables. Europa y Asia Central y Occidental eran territorios de una increíble diversidad faunística. Para entender cómo interactuaban los neandertales con estos animales, los estudios sobre sus restos óseos ofrecen valiosa información. Debido a que empleaban armas de corto alcance, muchas veces resultaban heridos en enfrentamientos. Las evidencias sugieren que grandes herbívoros, y especialmente depredadores, eran responsables de muchas de las lesiones que sufrieron. Un estudio de 2016 examinó 124 especímenes de neandertales, analizando el origen de sus traumas óseos y comparándolos con heridas en restos humanos modernos. Este análisis permitió deducir con gran precisión qué animales eran los responsables. El 36% de las lesiones fueron causadas por ataques de osos. Un 21% de las lesiones se atribuyeron a ataques de grandes felinos y un 17% presentó marcas de ataques de lobos. Muchas de estas heridas eran mordidas o marcas de garras en extremidades, mientras que otras, en áreas más vitales, pudieron ser fatales para las víctimas. No cabe duda de que los depredadores representaban una amenaza significativa para los neandertales. Pero, ¿quiénes eran estos imponentes cazadores? Entre ellos, los leones de las cavernas se destacan como algunos de los más temibles. Parecidos a los leones actuales, eran animales sumamente poderosos y atléticos. Sin embargo, los leones de las cavernas eran aproximadamente un 25% más grandes. Los machos pesaban entre 150 y 250 kilos y algunos individuos particularmente grandes podían alcanzar hasta los 300 kilos. Estas bestias cazaban una variedad de grandes herbívoros como bisontes, huros, caballos y ciervos, y en ocasiones se atrevían incluso con jóvenes mamuts o rinocerontes lanudos. La evidencia sugiere
que los neandertales fueron ocasionalmente víctimas de estos imponentes depredadores, ya que de los 26 ataques de grandes felinos documentados, se cree que varios correspondían a leones de las cavernas. El siguiente animal digno de mención es el oso de las cavernas. Esta especie de oso gigante sobrevivió en Europa hasta la llegada de los humanos modernos. Sorprendentemente, estudios de sus dientes muestran que tenía una dieta mayormente vegetariana, alimentándose de raíces, nueces, frutas y hojas, al igual que muchos osos actuales que obtienen entre un 70 y un 90% de su dieta de plantas. Sin embargo, debido a su tamaño, estos osos requerían respeto. Los machos pesaban entre 350 y 600 kilos. Aunque algunos osos pardos y polares alcanzan estos tamaños en la actualidad, eran mucho mayores que el promedio de un oso grizzly, cuyo peso suele rondar los 270 kilos cuando se yergue sobre sus patas traseras. Los osos de las cavernas alcanzaban hasta 3 metros de altura, o 10 pies, y poseían cráneos enormes con potentes caninos y garras letales. Un encuentro desafortunado con uno de estos colosos debió ser aterrador. De los 124 restos de neandertales examinados, un 36% mostraba signos de lesiones causadas por osos, un porcentaje notablemente alto. Aunque en general los osos no ven a los humanos como una fuente de alimento, encuentros fortuitos o la defensa de sus crías suelen desencadenar ataques. Tanto los neandertales como los osos cavernarios, pardos y de paso pasaban largos periodos en cuevas, lo que explica la frecuente interacción entre ellos. Sin embargo, existen pruebas convincentes de que los neandertales aprovecharon activamente a estos animales. En algunas cuevas de Europa, como Río Seco, en los Alpes italianos, se ha hallado evidencia de que los neandertales utilizaban estos refugios casi exclusivamente para la caza de osos cavernarios. Se cree que entraban en las cuevas durante la hibernación de los osos para cazarlos, confiando en que los animales, en su estado de letargo, no serían una amenaza inmediata. Sin embargo, los osos en hibernación no duermen profundamente todo el tiempo. Pueden estar en un sueño ligero y despertar fácilmente ante el menor ruido, lo que significa que, al entrar los neandertales, los osos podrían haber despertado y lanzado una feroz defensa. Imaginar la valentía requerida para adentrarse en una cueva oscura con una simple lanza, enfrentando a un gigante que despierta, pone en perspectiva la dureza de la vida de estos ancestros. Este acto de coraje y destreza no solo revela su destreza en la caza, sino también la fortaleza mental necesaria para sobrevivir en un entorno hostil. Sería fascinante ver esto representado en un videojuego prehistórico que hiciera justicia a la increíble habilidad y valentía de los neandertales. Aunque es posible que los neandertales no siempre eligieran enfrentarse a los osos más grandes, sus restos sugieren que, en ocasiones, debieron prepararse para una batalla épica. La valentía requerida para entrar en esas cuevas oscuras llenas de depredadores nos recuerda cuán complicada y riesgosa era la vida para ellos. Por otro lado, también compartían sus territorios con lobos, depredadores que, a diferencia de otros, pudieron haber sido vistos no solo como enemigos, sino como ocasionales aliados. Lobos y neandertales habitaron Europa y Asia durante cientos de miles de años, cazando presas similares y encontrándose frecuentemente en el camino. En la misma muestra de 124 restos de neandertales, un 17% presenta marcas que indican ataques de lobos, posiblemente por conflictos sobre presas o cuevas, ya que se sabe que los lobos también habitaban en ellas. Algunos investigadores sugieren que los lobos podrían haber seguido a los neandertales en busca de restos, lo que podría haber sentado las bases para una cooperación temprana entre estas dos especies. Aunque no se tiene certeza de que los neandertales lograran domesticar a los lobos, esta interacción posiblemente fue el preludio de la relación que los humanos posteriores entablarían con estos formidables cazadores. Algunos lobos jóvenes que se habían separado de sus padres podrían haber sido adoptados en ciertas ocasiones.
Sabemos por testimonios de grupos indígenas actuales que incluso algunos animales peligrosos son adoptados ocasionalmente, aunque no contamos con pruebas directas que sustenten esta hipótesis. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en ello. Las posibles interacciones que los neandertales y los antepasados del mejor amigo del ser humano pudieron haber tenido antes de pasar a explorar el papel de los herbívoros en el mundo de los neandertales. Quiero mencionar un evento del que este video forma parte, en el que alrededor de unas 2 docenas de creadores especializados en arqueología, incluyendo a un servidor, decidimos unirnos para promocionarnos entre nosotros y fomentar el interés por la arqueología auténtica. Seguro que ya siguen a varios de estos creadores, pero les recomiendo que vean a todos los aquí presentes. Para más información sobre el evento y sobre otros creadores, pueden consultar el sitio web real-archaeology.org. La vida de los neandertales parece haber girado en gran medida en torno a la caza de productos animales. En sus dietas predominaban especies como los renos, ciervos rojos y caballos de la edad de hielo, que eran los animales más comunes en su alimentación. Otra especie que cazaban con frecuencia era el uro, un ancestro directo del ganado moderno que, en su estado salvaje, era significativamente más grande y llegaba a pesar hasta 1000 kilos. Con grandes cuernos que podían resultar letales para cualquier depredador, estos animales representaban un reto considerable en la caza. Sorprendentemente, los uros sobrevivieron en Europa hasta bien entrada la Edad Media. El último de ellos se extinguió en Polonia en 1627. En tiempos recientes se han llevado a cabo esfuerzos para criar animales similares al uro, con un notable grado de éxito, y algunos desean ver nuevamente a estos majestuosos seres deambulando por los bosques europeos. Otro de los grandes herbívoros cazados por los neandertales fue el Megaloceros giganteus, también conocido como alce irlandés. Estos impresionantes ciervos habitaron el mundo de los neandertales y eran en promedio un poco más grandes que el alce moderno o el alce europeo. Sin embargo, su característica más notable eran sus enormes astas, que podían alcanzar hasta 3 metros con 70 centímetros de punta a punta, el doble del ancho del mayor alce jamás cazado. Estos animales, impresionantes y peligrosos, competían en ferocidad con el rinoceronte lanudo, una criatura que pesaba entre 1.500 y 3.000 kilogramos, con un cuerno frontal de hasta 1 metro. Los neandertales cazaban estos enormes herbívoros y probablemente los carroñeaban, aprovechando cada oportunidad que ofreciera la naturaleza. Entre los más imponentes animales cazados estaba el mamut lanudo, símbolo de la edad de hielo y pariente de los elefantes modernos. Con hasta 6 toneladas de peso y 3 metros de altura, era un desafío formidable. Sin embargo, en sitios arqueológicos se han encontrado restos que sugieren que los neandertales cazaban a las crías, ricas en nutrientes esenciales, probablemente útiles para el desarrollo cerebral. Sorprendentemente, algunos creen que las crías, sin miedo natural a los humanos, podrían incluso haberse acercado a ellos. Los neandertales también se cruzaron con elefantes de colmillos rectos, Palaeoloxodon antiquus, que alcanzaban hasta 4 metros de altura y pesaban 12 toneladas. En Alemania se encontró una lanza neandertal clavada en la costilla de uno de estos elefantes, evidenciando su audacia y habilidades de caza. Otros sitios como Neumark Nord muestran restos de elefantes y herramientas líticas, lo que sugiere que cazaban selectivamente elefantes viejos y solitarios, logrando así obtener grandes cantidades de carne y nutrientes. A través de su habilidad para cazar y adaptarse, los neandertales convivieron con una fauna hoy extinta, como los hipopótamos, camellos salvajes y nutrias gigantes. Este mundo salvaje moldeó su vida y cultura. Los neandertales, lejos de ser meros observadores, interactuaron activamente con su entorno, haciendo de su historia una parte crucial de la gran narrativa humana.